100メガショックネオジオ助けて。無敵の竜が最強の虎がいた。スーパーリアルアクション竜子の剣。 SNK. Art of Fighting 1 sigue siendo uno de mis juegos favoritos de regresar a jugar, dentro de lo que son las primeras entregas que realizó por lo menos SNK en el Neo Geo. Pero en este video hablaremos de la versión de Super Nintendo, desarrollada por la empresa Monolith, misma que trabajaría en futuras conversiones de SNK al Super Nintendo, como lo que serían Fatal Fury Special, Samurai Shodown y la secuela de Art of Fighting, obviamente Art of Fighting 2, que solo fue lanzada para Japón en el Super Famicom. スーパーリアルアクションゲーム竜子の剣2。En lo que destaca la versión de Super Nintendo visualmente hablando es la recreación del efecto que hace la cámara al acercarse y alejarse. Tanto los personajes y el fondo se ajustan dependiendo de la distancia. El aspecto de los personajes es bastante fiel a la del arcade. Los fondos en otra parte son decentes, pero con muchos detalles haciendo falta. Agregando lo que es la censura en la versión norteamericana, como lo que es el renombre de varios textos de locaciones y contenidos considerados adultos. También remover y alterar parte de algunos gráficos de los personajes, escenas y fondos. Aquí muestro algo que hice tratando de readaptar, si es que se le puede decir así. Prácticamente rehice todo el escenario de Jack, coloqué los objetos y personajes faltantes, agregué más detalles, redibujé a Ryo y a Robert para que tuvieran su aspecto más parecido a la versión de arcade. Probablemente aquí muestre en la edición la comparativa de cómo se ve originalmente en su lanzamiento y mi versión. Tal vez fue el uso de modo 7 o lo que tuvieron que sacrificar para poder hacer el efecto de la cámara, que no dejara agregar muchos detalles o animaciones, ya que según tengo entendido el modo 7 utiliza solamente una capa. La interfaz está bien hecha, pero encuentro el problema de que se ve algo saturada y amontonada. Pero algo que es curioso es que no estorba tanto, ya que sí hay bastante espacio de claridad en la que juegas. Lo que es la introducción, está muy lograda la fidelidad al arcade. Es genial que se incluyan las pequeñas animaciones y gráficos de los personajes antes del enfrentamiento en el modo historia.
Entre otras cosas que fueron agradables de ver aquí fue lo que son las escenas donde te muestran los comandos de las técnicas especiales. La pantalla de opciones tiene un buen fondo, contiene las animaciones de los personajes cuando están más cansados e incluso mareados. Pero ahora vamos con las faltantes, como es la ausencia de moretones, daño y sangre en el combate, como son las gafas de John y Mr. Big al caer después de ciertos golpes. Faltando además las escenas cinemáticas de Ryo y Robert en sus perspectivas de cómo se traslada, y también los comentarios que hacen. En cuanto respecta a la música es algo interesante. Mientras los compositores de la versión arcade fueron Masahiko Ataya, Toshio Shimizu y Yasumasa Yamada, siendo la base para las demás conversiones a seguir, para el Super Nintendo tuvo como encargado a Seisuke Ito, quien tomó las melodías del arcade y las modificó, incluso agregó más partes como una forma de recomposición. También, como es una versión casera, incluye en el menú de opciones los modos que prefieras de sonido con monaural y estéreo. Pero aquí tenemos a la derecha la versión estéreo expandida, que lo que hace es mejorar la calidad al hacer el sonido más envolvente y con mayor claridad. Mayormente es común que se reusen varias voces o hagan falta, ya sea por las limitantes del tamaño del cartucho o los megas que puede usar comparados a la placa original del arcade, con el agregado de que las voces y efectos de sonido estén un poco recortados y con menor calidad o calidad. Es más notoria la falta de impacto y fuerza del sonido al hacer las técnicas especiales. Y algo que es faltante además en la versión norteamericana es poder escuchar individualmente cada canción, cada sonido e incluso las líneas de voz. En la versión japonesa sí puedes hacer esto. Pero diría que lo que muchos incluso consideran mejor que la versión arcade es la música. Suena a veces con más energía o es más variada en su composición. En mi opinión, ambas son bastante buenas.
El apartado que considero la mayoría de las veces el más importante: cómo se juega, cómo se sienten los controles, qué tan responsivo también pueden ser los controles. Pero para empezar tenemos el botón X como el de golpe, el botón Y como el de patada, el botón R como el de agarre, el botón A como el de la burla, que básicamente es el que usa uno para bajarle la barra de espíritu a tu contrincante. Tenemos un acomodo de botones que lo encuentro no bien aprovechado usando el control del Super Nintendo. Fácilmente pudieron agregar los golpes y patadas débiles con los sobrantes, en lugar de tener que presionar los dos al mismo tiempo. Al menos tenemos la opción de reacomodar los botones a como uno mejor se acomode. Bastante característico aquí es poder hacer un acercamiento y retroceso de tu personaje rápido. Solo debes presionar 2 veces rápido hacia ya sea adelante o atrás. También algo que yo hago personalmente es detenerlo a medio de estos movimientos, ya que puede confundir a tu contrincante. Ahora en el menú de opciones tenemos lo que es ajustar la dificultad en la que vamos a jugar. Pero hablando de ello, está el detalle de que si quieres ver el final extendido y exclusivo que tiene esta versión, tienes que jugarlo en la dificultad más alta para poder ver este final. Si no lo haces, te manda solamente una pantalla felicitándote. Y es algo frustrante en mi opinión, ya que la dificultad es muy difícil, lo que hace que los personajes sean más frustrantes de pelear como en la de arcade. Solo que diría que en la de arcade son más injustos. Había veces que algunos golpes o la detección de estos no conectaban sin razón. Al menos tenemos créditos infinitos. Y algo que es claro es que la versión de Super Nintendo se siente muy diferente a la de arcade. Más lenta, pero por lo que he experimentado, es más justa. Incluso tal vez diría que el efecto de cámara para algunos sea más fácil de digerir aquí. Personalmente a mí nunca me dio problema el efecto de la cámara en la versión de arcade, a comparación de lo que es en la versión de PC Engine CD, pero ya me estoy desviando del tema. También en este menú tenemos la opción de cambiar el tiempo de duración que tienen las peleas, o de plano dejarlo infinito. Tenemos además la posibilidad de escoger cuántas rondas queremos. Está por predeterminado a 3 rondas. Tenemos 3 modos de juego aquí. El modo, por así decirlo, principal o modo historia, donde nos presentan tomando lugar en Southtown, una zona de batalla urbana peligrosa, donde podemos en este modo jugar solo como Ryo y Robert, quienes están en búsqueda de Yuri, hermana de Ryo, quien fue secuestrada por la mafia de Southtown. En este modo es donde solamente aparecen los escenarios de bonificaciones, donde después de enfrentar a 2 contrincantes puedes escoger entre 3 de estos mismos. El primero es el corte de botella. Si logras hacerlo bien, tu barra de espíritu se incrementará, dejándote poder hacer más ataques especiales. El segundo es el choque o quebramiento de pilares de hielo. El tercero y el último es sobre iniciar tu super golpe de fuego. Practicarlo y hacerlo las veces que te dice el contador, y podrás hacerlo durante las siguientes peleas. El segundo modo es el de jugador contra la computadora, donde aquí sí puedes escoger a todos los personajes. El tercer modo es modo versus, donde los 2 jugadores también aquí pueden escoger a todos los personajes. Muy extraño, debo de mencionar aquí, es que no todos los personajes tienen la misma cantidad de movimientos. Algunos son incluso muy limitados, como lo que es el personaje de Toad, que solo tiene uno y además su poder especial. Que hablando de esto, en la versión de Super Nintendo todos los personajes tienen este super especial. Cuando tu barra de energía está muy baja, puedes realizar este super especial. Cada uno de los personajes tiene una diferencia de distancia cuando saltan. Curiosamente, Mr. Big no puede saltar,
y Mr. Karate puede gastar muy poco de su barra de espíritu, además de también cargarla más rápido. En resumen, esta es una buena conversión, con agregados diría interesantes y exclusivos, pero tal vez tenga ciertas fallas o faltantes sobre los detalles de los gráficos, los fondos, o tal vez la música no sea de tu gusto. Lo que yo diría que es tal vez el quiebre para muchos de no jugar esta versión es que sea un poco lenta, y obviamente ciertos aspectos o la sensación de los controles más bien no son idénticas a la de la versión de arcade. En mi opinión la recomendaría si es que ya te aburriste de la versión de arcade. La música es bastante buena, realmente he escuchado muy rara vez que a alguien no le guste, y el modo versus se puede poner bastante entretenido en las dificultades más altas. Obviamente no la pongas en la mayor o más máxima si es que de plano no quieres que te derroten tan fácilmente. Hasta aquí sería esta reseña. Gracias por ver o escuchar este video y nos vemos hasta el próximo video.